padecemos las dimensiones de este conflicto, que son ambientales, ecológicas, sociales, políticas, familiares, hasta espirituales. Uno dice, no, pues es que lo que uno ha estudiado definitivamente no tiene comparación con lo que realmente podemos hacer. Nosotros venimos realizando como una investigación de lo que ha sido el Oriente de Cali, el distrito de Agua Blanca, y queremos como comentarles un poco al respecto. Yo quisiera que mi compañero hablara un poco más acerca de la propuesta de bioconstrucción y tal, que es como tal la contranarrativa a todo ese desastre. Tenemos una presentación que nos narra, a partir de evidencia cartográfica, cómo se ha asentado el Oriente de Cali. Pero con el atrevimiento de mi compañero, ustedes se lo voy a resumir prácticamente para que no nos demoremos como en la cuestión. El Oriente de Cali ha sido, como nos dice el compañero José y como ha estado pasando por acá, el origen, el génesis, el desarrollo de esta ciudad. Cali era el paso entre Popayán y Santa Fe. Recordemos que había una línea diagonal desde Caracas hasta Quito. Cali no existía. Cali se existió porque precisamente al ser un valle tan fértil se permitió el comercio. Y el comercio es un intercambio. Ese intercambio era entre las personas que van de allá para acá y de acá para allá. Acá, como estamos a la orilla de un río, eran transportados nuestros ancestros que eran parte de la trata que quedó en la esclavización. La esclavización reparte ilegalmente lo que conocemos como esclavizadas piratas que venían desde Buenaventura, porque los normales llegaban por Santa Marta, por Barranquilla y por Cartagena, y lo repartían por todo el Magdalena. Acá en Cali lo reportaron por el Cauca. Y llegamos a casa, Puerto Magdalena. Acá llegó no solo recursos materiales, sino también recursos humanos. Entre eso, la mano negra que construyeron el desarrollo de lo que eso conocemos hoy como ciudad. Era antes una cantidad de lagunas. Una cantidad de lagunas, de madres viejas. Se conoce el término geomorfológicamente, que es una madre vieja, es un paso del río que ha quedado y que por su dinámica natural al paso del tiempo deja inundado el pedazo y coge otra curva. Las curvitas que nosotros conocemos que forman las serpientes del río, eso cambia con el año, cada año cambia, se corre o se aumenta una parte y con el paso del tiempo va creando, digamos, otra curva. Ve que la curva esté aquí y pasa al otro lado, o 6 minutos aumenta. Ese paso que queda deja una cantidad de sedimento de lodo, de tierra, y esa tierra es muy fértil para la agricultura, producto de que el distrito de Agua Blanca ya mucho cultivo de sorgo, de millo, de guadua, que ya vamos a hablar de ella. Teníamos frijol, teníamos algodón, teníamos tomate. ¿Y quiénes trabajaban eso? Pues no eran las personas que eran de la tierra, eso nunca ha pasado. Los que trabajaban eso eran gente indígena, campesina y gente negra que era traído para acá. Y lo que acá se transformaba se llevaba al centro a vender. El centro, y Cali se crece de oriente a occidente, porque en el oriente estaba acá el asentamiento del distrito del río, y en la ladera están nuestros compañeros campesinos indígenas que venían también desplazados, migrando, o que venían construyendo acá su territorio, porque teníamos un valle bastante fértil y bonito. Entonces allá teníamos asentamientos de ciertos cabildos indígenas, ciertas agrupaciones indígenas que se organizaron en forma de cabildo, y teníamos ciertos compañeros campesinos y campesinas. Y al centro es donde llevaba la persona dueña de los medios de producción a vender. Dándole solución a esa necesidad de vivienda es que se crea el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca no fue planificado en ningún momento. El distrito de Agua Blanca surge a partir de la necesidad de vivienda. Entre eso mi familia. Mi familia viene de Buenos Aires, Cauca, y otra viene de Buenaventura. Y otra viene del parte de mi papá, pues la parte paisa, pues viene del norte del Valle del Cauca, y viene, sí, del norte del Valle del Cauca prácticamente. Y mi mamá, en especial mi tía, en 1982 llega a lo que hoy conocemos como Manuela. Todo eso era un monte. Era tanto el monte que solo personas que sabían vivir en esos montes venían para acá. ¿Y quién era lo que venía? La gente que venía del Pacífico. La gente que venía de la gente que entraba en su finca. Gente que sabía al territorio que se estaba enfrentando. Gente del centro no iba para acá porque esto era una laguna. ¿Quién salía a caminar sobre el pantano? Era gente que realmente, mi mamá cuando llegó acá, cuando vivieron el paraíso, fueron 2 o 3 tardes y empezaron a hacer su casa.
porque ya estaban acostumbrados al terreno, ya estaban acostumbrados a este tipo de ecosistema y sabían vivir y trabajar sobre esta parte. Entonces, pues no nos vamos a demorar mucho sobre esa cartografía. Esa cartografía lo que nos muestra, quisiera hacer como... Ahorita me sale como la parte de profesor de geografía, pero quiero que nos hagamos una idea mental. Este es el río. Gracias. Esta es la parte del río y aquí tenemos lo que hoy conocemos. Eso es donde estamos ahorita, esta parte. De aquí para allá empieza el desarrollo territorial. Imagínense la distancia que hay desde el río hasta lo que conocemos como el centro. Esto es alrededor de, ¿para qué está la fecha? 1942. Entonces imagínense el tramo que hay desde, dígase usted, San Nicolás hasta lo que hoy conocemos como Puerto Mandarino Gesi. Toda esta parte se la debemos al desarrollo que nosotros hicimos. Nosotros, hablando de nuestros ancestros y nuestra familia que llegó acá a buscar desarrollo y se encontró con una cantidad de monte y dijo, pues vamos a buscar soluciones. Y así se configuró el distrito de Agualá. Gente que venía a buscar soluciones y que lo único que sabía era trabajar. Creamos y desarrollamos esa nación. El oriente de Cali fue el que creó el desarrollo y las cuatro comunas que más afectadas viven a nivel social, a nivel político, porque son las que utilizan las iglesias, las que utilizan los partidos políticos para hacer su campaña. Los que ponen alcaldes, los que ponen senadores, los que ponen concejales, son a partir de la fuerza productiva de esa cantidad de empresas que yo también hice parte en algún tiempo allá en Menda, en la parte del norte de Cali, que tiene la mayoría de gente trabajadora viviendo en el distrito de Agua Blanca y con las prestaciones sociales que vemos, no sé qué. Entonces, hoy en día vemos lo que hace tiempo fue la configuración. Venía gente a trabajar y se ubicaba en el distrito porque no había donde más vivir, o por lo menos era una parte económica donde hacer. Y desarrollamos esa ciudad. 30 años después, no vamos a hablar de los Juegos Panamericanos, pero hay una foto de 1970 que muestra la laguna de Charco Azul. Nosotros utilizamos una foto de satélite utilizando referencias. En una se ve, cuando hay mucho sedimento en el agua, sedimento me refiero a arena disuelta, el sensor lo capta de forma negra. Cuando hablamos de un cuerpo de agua que no está sedimentado o que está más o menos puro, lo muestra negro. Cuando está sedimentado, lo muestra blanco. En una de las cartografías, acá, perfecto. Ubiquémonos en esos dos pedacitos. Estamos hablando de 1972, un año después de que se dieron los Juegos Panamericanos. Aquí tenemos Charco Azul. Hoy en día, por acá queda Cauquita, que Cauquita era, por eso se llama Cauquita, una extensión del río Cauca. Hoy vemos que por donde pasa la Virgen en la presa tiene un caño. Ese caño era todo un transporte para la gente que venía saliendo y entrando desde Puerto Mandarino a Navarro. Eso era un transporte y era lindo, era hermoso, era Cauquita. Charco Azul y lo que en la laguna que está después de Charco Azul, que son gemelas, eran hermosas también, una laguna hermosa y se intervinieron precisamente para los Juegos Panamericanos. No, pues súper bien, por acá tenemos una laguna, vamos a hacer una competencia de jet ski, no sé qué, trata la película. Y la captación del sensor nos revela un misterio. ¿Por qué esta está blanca y la de acá está negra? Las construcciones de los Juegos Panamericanos dejaron una cantidad de sedimento en la laguna que crearon un conflicto en esa zona. Y a partir de esa intervención, vemos cómo cae una cantidad de sedimento en la laguna, se ensucia y empieza el proceso de depredación ecosistémica. Hoy en día, que es Charco Azul, un lugar donde están asentados una cantidad de gente que le llaman mal llamados indigentes, habitantes de calle, no sé qué. Vemos cómo ese patrón de configuración territorial se viene aplicando en todos los territorios. El Pacífico, que es donde mayor biodiversidad se encuentra y donde se saca la mayor cantidad de materia prima para los demás recursos naturales, es donde vive la población afrodescendiente con una condición social bastante inferior a la demás del país.
El distrito de Agua Blanca tiene la misma dinámica, se asenta el 80% de la población es afrodescendiente y son la población que mayores dificultades tiene a nivel habitacional, a nivel social, a nivel ecosistémico. En Suárez los compañeros nos contaban, allá se da el proceso de generación hidroeléctrica para gran parte del sur del país, si no es para más parte. Y la gente en Suárez no goza de energía, por lo menos gratis. La gente de la Salvajina de Suárez tiene que tener energía gratis y le cobran por su energía. En el Pacífico vemos que no hay agua potable donde se sacan la mayor cantidad de recursos naturales y no nos vamos muy lejos, acá en Candelaria no hay agua potable. No hay agua potable en una región en donde creció a partir del desarrollo del río. Entonces la discusión está en que no nos estamos aprovechando de lo que la tierra nos está dando para nuestro desarrollo y la estamos vendiendo para que otras personas, para que otros intereses se aprovechen de lo que a costa de nuestro sufrimiento, a costa de nuestra desorganización y de nuestra desarticulación. Por ahí adelante está cómo se crea el distrito. El barrio Manuel, Alfonso Bonilla, la comuna 13 fue la que creó Alfonso López. Esta comuna fue la que creó el oriente de Cali. Luego vienen otros asentamientos, pero la década del 80 y del 90 fue la que configuró el distrito de Agua Blanca. Y la configuración del distrito de Agua Blanca quedó dos cosas: el contexto que hoy vivimos de deterioro ecológico y social y el desarrollo. Hemos creado el desarrollo, pero no habitamos el desarrollo. ¿Cómo es posible que nuestras manos, las manos de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de nuestros familiares, abuelos, tíos, hayan creado el desarrollo de una ciudad y nosotros habitemos en la parte menos desarrollada de ella, siendo nosotras y nosotros los creadores de ese desarrollo? ¿Cuál es la propuesta entonces para salir de ese mierdero? ¿Por qué Potrero Grande se llama Potrero Grande? Y nos hace llano verde, o sea, tenemos en la cabeza, la otra vez haciendo ese mismo taller en un colegio, le dijimos, repártanse esa tierra de ustedes. Vamos a hacerlo hoy también. Y se acomodan en espacios de tumulto, o sea, no nos hemos dado de cuenta que venimos de una generación inmensamente rica en territorio y nos han programado a vivir mal. Nuestro desarrollo es lo que ellos quieren, su plan, su programa. Lo que nosotros verdaderamente somos no nos lo han enseñado, no nos lo han mostrado y nos han negado la posibilidad de desarrollarnos, y nosotros seguimos siguiendo el mismo juego y el mismo plan que el sistema ha creado para nosotros estar acá. La zona marginal, que hoy se conoce como el distrito de Agua Blanca, ha sido mera y física desorganización nuestra. Y esa desorganización viene a partir de no saber nuestra identidad, nuestros verdaderos orígenes y lo que verdaderamente representa para nosotros y lo que debe representar lo que es ese territorio lleno de riqueza. Nuestro compañero tiene una herramienta fundamental para salir de este mierdero. ¿Por qué es un mierdero? Porque así lo quisimos. Porque váyase usted a un pantano. ¿A qué huele un pantano? ¿A qué huele una cochera? Donde está marrano, donde están los cerdos, donde hay lodo y agua. El lodo y el agua cuando se juntan no es que huela muy bueno, sirve para hacer bioconstrucciones, se compactan. Pero el olor, ¿cómo se comporta un potrero? Y a ese potrero le pusieron el nombre de un barrio, y ese barrio lo habitan la mayoría de gente afro. Eso es racismo ante el legado. Las zonas marginales de la mayoría de los territorios de las grandes ciudades de este país y también del mundo, aquí viven personas con escasos recursos, y la mayoría de esos escasos recursos es población afrodescendiente en este caso. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Qué podemos hacer? Compañero, no llegas allá. como les decía yo ahorita, hemos crecido dándole la espalda al río. Y eso es negar nuestra cultura. Si ustedes ven el desarrollo de otras ciudades, allá cogen las lagunas y las madres viejas y las quieren, las rodean, las protegen y las incluyen dentro del diseño arquitectónico ambiental. Acá, por falta de educación, por falta de cultura, por darle la espalda a nuestro río, cogemos los escombros de las construcciones y los vamos echando al lado de las lagunas y vamos construyendo y vamos secando la laguna.
queriendo darle la espalda a nuestro río y a nuestra madre vieja. Entonces, ojo que eso ocurrió aquí en Cali y sigue ocurriendo hoy día. Aquí donde tienen ustedes la río, en donde tienen el sistema natural que detiene la inundabilidad del río Cauca. ¿Por qué seguimos dándole la espalda y por qué no lo incluimos dentro de nuestra articulación arquitectónica? ¿Qué pasa eso, Guayara? ¿Cómo podemos utilizar eso? ¿Qué hacemos? El vecino tiene un problema gravísimo aquí. Quiero opinar antes de que vos empieces. Buenas noches para todos. Mi nombre es Keisha Molineros. No soy especialista ni profesional en temas ambientales, pero de una forma u otra tengo amigos por temas de la vida, terminé conociendo las medicinas indígenas y a partir de allí conocí un colectivo de amigos muy bacanos, porque terminé siendo amiga del colectivo en el cual hace parte Guaya o participa. Y entre eso, una palabra que me decía Mónica, la guardiana de Tierra Maja, para quienes quieran conocer qué es. Tierra Maja es un espacio muy especial en las montañas de Cali y trabajan todo el tema de bioconstrucción, ecopsicología y construcción con guano, que creo que es lo que les va a hablar Guaya. Y me recordó una frase que dicen: el agua no se caga, no se caga. No tenemos por qué cagarnos el agua. Y creo que hay parte de la problemática, creo yo, que tenemos a nivel mundial, que es darle la espalda al agua. ¿Ya? Yo soy de Candelaria, yo soy de Poblado Campestre, y ya en 2 ocasiones me he dado de voluntaria a ayudar en el tema de las inundaciones y todo. Y yo crecí en el distrito, yo crecí en Comuneros 1 hasta los 14 años, me crié ahí. O sea que yo en cierta parte anduve el distrito. Entonces lo que yo quiero decir es que si vos te cagás el agua, a vos el agua no te importa. Sabes que te la puedes tomar y que necesitas del agua, pero te la cagás al mismo tiempo. Entonces cuando vos te cagás el agua, resulta que el tema ambiental a vos te importa un bledo, ¿no? Cómo vivir, cómo se contamina el agua, por lo menos el tema del Cauca. Yo nomás escucho y me asombro cuando la gente dice: el Cauca se salió, y se siente como si el Cauca tuviera la culpa. Y realmente nosotros somos los que hemos habitado este territorio. Yo recuerdo que en el colegio a vos te enseñaban que el Cauca, no recuerdo por qué le pusieron los indígenas el nombre del Cauca, pero que el Cauca alcanzaba grandes distancias. Y yo decía, bueno, entonces la naturaleza es naturaleza. Cuando le da la gana al Cauca, vuelve y coge su territorio. Y es un mensaje para nosotros. Acá en Juanchito, acá en Candelaria nos están diciendo, el Cauca ya nos está diciendo: hermano, esto es mi territorio, ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Y yo me vivo el tema del agua, que es difícil, por eso el tema de los baños secos. Si quieren averiguar también qué son los baños secos, no lo tengo en mi casa, pero sí lo quiero hacer en el pedacito de tierra que gracias a Dios me dio a mi mamá y a mí. Y Mónica fue la que me enseñó eso, el baño seco. Y en la casa de ella hay baño seco, dentro de su casa, y he visto baños secos en la ciudad. O sea que se puede hacer. Entonces, si nos tragamos el agua, va a seguir pasando lo que hay aquí. ¿Ya? Y tiene que ver mucho con el racismo también, y tiene que ver mucho con el tema de la esclavitud. Yo trabajo en la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación y apenas estoy aprendiendo todo este tema del racismo realmente y el verdadero significado. Y el hecho de que unos negros, como se les decía, porque no se debe decir así, hayan sido ubicados en ciertos lugares, o ellos por su esclavitud, por escaparse, tenían que ubicarse en ciertos sectores, también eso hacía que se acomodaran de ciertas maneras. Ahorita con la inundación de hace un mes más o menos, entramos a Playa Renaciente, estuvimos aquí en Machito con la estación de policía y el olor es impresionante, como un río va a ver así. Y en el Poblado Campestre el agua que nos tomamos es de Cauca. ¿Ya? Entonces tenemos que ser mucho más conscientes y los químicos que estamos echando.
Era eso lo que quería compartir. Gracias. Yo creo que démosle paso porque si no, no acabamos. Si quieres, a 2 minuticos, hágale. Es que es una apreciación, una pregunta. Una apreciación. Una apreciación y una pregunta para aquel ingeniero del agua. Lo que decía con respecto a dónde están los humedales. Nosotros en ese momento estamos en un humedal. Este sector no debería haber existido. Y yo le decía ahora a Chucho de que el POT tiene mucho que ver porque, por ejemplo, me he dado cuenta en estos tiempos que me he acercado a cuestiones de comunidad, que acá atrás tenemos nosotros un humedal que aún existe, y con mi esposa, que amante de las fotos y todo, mantenemos tomando foto a los ecosistemas que se han formado allí. Y me parece que es importante porque en este momento, por ejemplo, Candelaria está haciendo su plan de ordenamiento territorial y, según tengo entendido, tienen idea de hacer casa ahí o algo habitacional ahí, no respetar esa humedad que existe hoy en día. Entonces, creo que sí es importante esa parte, no sé si me puedo aclarar. Mira, los planes de ordenamiento territorial no los hacen las comunidades como ustedes. No los hacen las sociedades civiles organizadas. Los hacen son las administraciones que han puesto personas allá con cargos políticos y con intereses particulares. Los hacen las constructoras para poder expandir y construir sus edificios. Los hacen los que quieren pasar las carreteras y cobrar los peajes. Los hacen aquellos que quieren hacer todas las plantas de tratamiento, las vías, la energía, la infraestructura para generar un comercio. No lo hacen ustedes. Entonces, el plan de ordenamiento territorial realmente es una carta de navegación que respeta el medio ambiente. ¿A dónde están las sociedades civiles organizadas, representadas en una mesa de trabajo, construyendo ese plan de ordenamiento territorial? En el consejo, que es político, y en el consejo que busca los cargos políticos de las administraciones. Ahí no está. Entonces, mucho cuidado con quién construye eso. Ahora, esto está aquí, en un humedal. Se incluyó dentro del diseño arquitectónico y ambiental la regulación del río Cauca. No le piden ni permiso al río Cauca, que es el propietario de eso. Pues le digo, nosotros vivimos sobre el río Cauca. Estamos ilegalmente aquí. Sí, no, eso es el río Cauca. Pídanle perdón al río. Sí. Pídanle perdón al río, eso es claro. Inclúyalo dentro del paisaje. Ustedes van a Estados Unidos y adoran tener una laguna al lado. Adoran tener la babilla, el chigüiro, las aves que tenemos. Les dije 1.600 aves. Ustedes pueden ver en un día 200 aves. Diferentes. Una cosa que una persona en Canadá no ve en toda su vida. ¿Ves? Nosotros tenemos una riqueza ambiental que no se incluye dentro de esto. ¿No se incluye? ¿Y cómo incluirlo es la pregunta? ¿Y cómo transformarlo? ¿Y cómo nosotros desde la sociedad civil nos organizamos para entrar a esos debates por los cuales hemos pagado sangre a través de procesos violentos, dominios de territorio? ¿Y cómo nos sentamos a hablar de macroeconomía y microeconomía? Porque de las dos sabemos. ¿Macroeconomía qué es? Todo el petróleo, toda la minería, todo el Producto Interno del país. ¿Y qué es microeconomía? Pues las tiendas, la venta de marihuana, los dominios de territorio para lo ilegal. Eso es microeconomía y de eso vivimos nosotros, de esa polaridad. ¿Quién la decide? Y dentro de eso, ¿en dónde está la sociedad civil representada en afros, negros, indígenas, campesinos, hombres, mujeres, y ese más que le ponen al LGBT más, y ese más sentado allí discutiendo y transformando esos POT, planes de ordenamiento, acaba de ser PBOT, plan de ordenamiento básico, porque como no depende de la categoría. PBOT. Para pasarle aquí, empatando la
cosa, yo soy geógrafo y a mí me entrenaron para hacer planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial lo hace gente con poder en el consejo. El documento, ese documento. Y por supuesto, el distrito de Agua Blanca no fue diseñado para hacer esto, pero sí fue diseñado para ser habitable. Solo de que no entendimos la forma de relacionarnos con la naturaleza. Pero ya estamos viendo la forma, o espero que nos digan cómo es la forma. Dale, pues por fin. Dicen que lo mejor viene para lo último, entonces vamos a proponer un montón. Y qué chévere que el tema de la guadua se haya dado solito. O sea, la guadua surgió tan solo en los primeros 5 minutos de conversación desde que estuvimos aquí compartiendo con don José y con Carlos, con la compañera Caterina. Entonces, yo quiero compartirles algo. Primero agradecer aquí la presencia de mi madre, que siempre digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Siempre dice, ¿quién soy yo? Le dicen, no, politólogo, geógrafo, analista del agua, ¿no? Yo soy hijo de mi mamá, Gloria Elena Guayara, y siempre lo digo en los momentos donde estoy, y le dije, vaya a un evento público que allá la voy a... Un aplauso para la Nacemos del agua, vengo de esta madre, de esta mujer, entonces, sí que me hablo y no nos corten tanto que, carajo, quiero salir ya porque tengo una historia. Entonces, resulta que estuve trabajando aquí en el territorio hasta hace unos meses, cambiando el tema de las huertas comunitarias con el compañero Chepe, que también está aquí presente. ¿Y por qué comenzamos a trabajar las huertas comunitarias? Es una propuesta también para la sociedad civil, para empoderarnos de nuestro territorio y para tomar decisiones en nuestro territorio. ¿Qué es lo que queremos hacer con la tierra que tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es la tierra que tenemos? Estos espacios públicos, al menos legalmente, la Constitución nos da la potestad de incidir en ellos. ¿Sí? Pero tenemos, como siempre, obstáculos dentro de las mismas comunidades que no nos permiten digamos, llegar a la avanzada de estos espacios. Trabajamos huertas aquí en la 106, hacia el Silencio, trabajamos huertas en la entrada, trabajamos huertas aquí detrás de la iglesia, trabajamos huertas al lado del río Cauca, ¿sí? Y ahorita, porque yo me conecto mucho con los territorios que habito, ahorita que estoy viviendo arriba del zoológico, ¿sí? Yo creo que no es por casualidad que estoy viviendo allá, estoy viviendo al lado del río Cali. Yo estoy aquí simplemente para proponerles una visión, ¿sí? Que se pueda hacer real si nosotros queremos hacerla real. Si la comunidad realmente se empodera y dice, vamos a hacer esto real, lo hacemos real. Nosotros aquí en Ciudad del Campo tenemos, y comienzo con esto, un problema de inundaciones, porque efectivamente, como ya lo hemos tratado todo este conversatorio, vivimos en una parte que era del río, es del río. Nosotros la pavimentamos con la arena del mismo río y explotamos la piedra. En este momento estoy trabajando como profesor en el Colegio de las Aguas de Montebello, entonces veo cómo el chocho contamina todo el agua catal que viene con el óxido ferroso y la capa rosa, y uno se mete por el lado del zoológico para arriba y el agua es cristalina. Lo vimos esta semana. Y bajamos por el aguacatal y el agua viene con el óxido ferroso. Se encuentra en el bulevar y el olor es nauseabundo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cagado y orinado el río, el agua que nos tomamos, ¿sí? Y eso no tiene ningún sentido. Hay solamente otro animal en todo el mundo que lo hace, aparte de los peces, mamífero, y es el hipopótamo. No tiene ningún sentido cagar y orinar el agua que nos bebemos. Pero nosotros no solamente la cagamos y la orinamos, sino que además echamos todos los residuos industriales, ¿sí? En Medellín durante un tiempo se teñía el río porque las industrias textiles depositaban todos esos residuos de colorantes al río, y aquí no tenemos sino problemas iguales, ¿sí? El chocho tritura la piedra y contamina
el río porque le está quitando la piel, le está quitando el sustento al río. Aparte de eso, en la parte alta hay explotación de carbón, ¿sí? Y la montaña en estos momentos está incendiada, hace más de 20 años está incendiada. Entonces, propuesta número 1 que nosotros nos dimos cuenta que estaba trabajando aquí con el compañero Chepe, comenzar a recuperar los espacios verdes para cultivar nuestros alimentos, que por cierto están carísimos y lo venimos advirtiendo desde hace años, que se van a poner cada vez más caros, ¿sí? Apropiarnos de estos espacios para sembrar nuestra comida porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Somos un terreno, somos un valle fértil. Si no estoy mal, los indicadores nos hablan de que somos el segundo valle más fértil del mundo. Después del Nilo, creo. Y justamente quería hablar del Nilo porque una de las civilizaciones que pudieron dejar sin huella histórica lo hicieron porque se sentaron a observar el comportamiento del río, simplemente eso. Y no le dieron la espalda al río, sino que civilizaron con el río, ¿sí? Se civilizaron con el río y se dedicaban a adorar al río con sus construcciones. 27 siglos en la misma película, o sea, 27 siglos trabajando el río. Crearon toda una historia. Hay sucede un dato histórico que siempre me gusta dar, me lo dio a Diana Uribe, y yo me imagino que ese libro también llegó por Diana Uribe. Resulta que cuando Cleopatra le entrega el imperio de Egipto a los romanos, porque sabía que militarmente era más débil, le dice, estas son las pirámides y ellos quedan impactados, ¿no? Les dice, estas pirámides están hace 7.000 años aquí. Hace 7.000 años, ¿sí? Nosotros pensamos solamente hasta antes de Cristo, hace 2.000 años. ¿Sí? Hace 7.000 años, Cleopatra le dijo, hace 7.000 años están esas pirámides ahí, adorando el río y adorando al sol. Hoy nosotros no queremos proponer más la espalda al río, sino antes al contrario, darle, ¿dónde está? Acá, frente. Vamos a darle Mirarnos frente, de vamos a cabeza. mirar el río. Y quiero comentarles que he venido trabajando aparte de las huertas, en la bioconstrucción, la construcción en Guado, en Bakú, en tierra, con los compañeros que ahorita estaba comentando Kesha. Agradezco mucho la vida también haber encontrado eso. ¿Por qué? Porque es la solución a todos nuestros problemas en estos momentos. Aquí tenemos una construcción en Guadua que se hizo enfrente del río Magdalena, ¿sí? De este río, a ver, ¿no está ahí en la descripción? Bueno. Bueno, esto es un tributo al río que nosotros hicimos cuando ya estuvo la construcción hecha. Esta fue la construcción que pudimos hacer. Son dos construcciones en el malecón de Honda, ¿sí? Al lado del río Magdalena. ¿Por qué traer el río Magdalena aquí también, no? El Cauca desemboca en el Magdalena y forma la gran ciénaga que luego se une con el mar y es una tierra bellísima que algún día tendré la oportunidad de conocer, estoy seguro que sí. A nosotros nos han mostrado, nos han enseñado que la guadua es un producto es un material para pobres, ¿sí? Y por lo que nos ha enseñado, digamos, estos últimos 20 años en la arquitectura colombiana, con varios arquitectos que han salido, yo no soy arquitecto, soy politólogo, con varios arquitectos que han salido, es que en el mundo están prefiriendo la guadua para construir, el bambú para construir, ¿sí? ¿Y por qué lo están prefiriendo? Pues porque es una alternativa a las maderas, se nos acabaron las maderas, ahorita los carpinteros no tienen con qué trabajar, y no tienen con qué trabajar porque hemos hecho una depredación total al darle la espalda al río, y esa depredación viene de Europa, principalmente, ¿sí? Y Europa no tiene guado de bambú, y contaminan un montón, llevándose nuestra guado de nuestro bambú para allá, para Europa. Pero nosotros podríamos tener en nuestros territorios, ¿sí? Aquí en el parque de Ciudad del Campo, esto es un malecón, esto es
simplemente una atarraya siendo lanzada, ¿sí?, al río. La estructura es una atarraya siendo lanzada al río. Nosotros podríamos tener infraestructura de este tipo temporal, porque siempre va a ser temporal. Nosotros somos temporales en este mundo. El río seguramente va a tomar su cauce en algún momento, ¿sí? Pero en este mundo nosotros no somos ni un soplo de todo lo que es toda la historia de este planeta. Podríamos tener esta infraestructura embelleciendo nuestros lugares temporalmente, durante 10 años, 15 años, si la tratamos bien. Y ante el problema de inundaciones que tenemos aquí en Ciudad del Campo, podríamos tener techos verdes. Y vemos las construcciones parafílicas que están allá, y si nosotros hacemos observación del río, en vez de pensar de pronto en poner un dique, en vez de pensar de pronto en justamente poner una barrera que otra vez nos impida ver el río, ¿sí?, vamos a utilizar la arquitectura y la observación, ¿sí?, de la naturaleza para crear y habitar estos espacios que hemos decidido habitar porque son ricos. Aquí también se da la crecida del río, la crecida, la subienda como se da en Onda, porque yo iba y me conversaba con los compañeros de allá, los vecinos de allá de La Pereira, y hay subienda aquí en el río Cauca, la Caparrosa le llaman. Y la Caparrosa es un momento donde toda esta población de acá sale a coger esos pescados. Ya no los puede coger, ya no se los comen ni siquiera, los venden, prefieren venderlos que comérselos, a menos que sea una necesidad muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, lastimosamente, nos hemos dejado llevar por el Dios del dinero, ¿no? Y vemos más el dinero que la naturaleza y la riqueza que tenemos enfrente. Entonces, estructuras temporales, huertas, bioconstrucción, la posibilidad de habitar nuestros territorios de una forma diferente a como la hemos habitado. Y yo quería sacar un ejercicio aquí, pero ya el compañero lo tocó. Y no, sino un ejercicio que les voy a proponer que a los que son educadores de pronto en algún momento lo lleven, ¿sí?, como taller. Nosotros hacemos pensamiento a escala para poder lograr productos arquitectónicos, ¿no? Y el pensamiento a escala es muy importante para poder darse cuenta del territorio que habitamos. Nos permite abstraernos un poquito, por eso los mapas y la cartografía, en fin. Simplemente repartirnos el territorio, decir cada 5 centímetros es 1 metro, o cada baldosa es 1 metro. Habítela. Y se van a dar cuenta de la cantidad de conflictos que pueden surgir en ese momento y de cómo la gente se organiza territorialmente. Yo no quisiera demorarme más porque ya van a las 7:10. Hay mucho por hablar. Y hay demasiado por hablar. Decir que Yo nuestro creo que ya me han compañero tocado. nos estaba diciendo, disculpame Guaya, que en cada casa había una mata de guagua. Pero o sea, ahí está la fuente primaria y casi lo único que necesita para hacer una construcción. Si nosotros nos diéramos a la tarea de repetir la programación con la cual hemos habitado nuestro territorio, nos vamos a dar cuenta de que estamos sentados en la luca. Estamos encarcelando el río poniéndole diques, en vez de imaginarnos quizás, no, es que ya todo está hecho, traer los ejemplos de otros lados o crear nuestra propia forma de vincularnos con la tierra. Hemos creído bajo la visión antropocéntrica que somos el centro de esa tierra y nosotros solo somos parte de ella. La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la bioconstrucción es la única forma, o por lo menos la forma que hemos visto sustentable de poder generar un comercio alternativo que genere rentabilidad económica, equidad social y una sustentabilidad ambiental. Es la única forma que hemos visto. ¿Cómo? Siendo parte, integrándonos con la naturaleza y no teniéndonos como un ser superior, haciendo todo esto gris, ¿no? Cemento, loquilones de faroles y tal, para construir casas que en algún momento el mismo río lo va a llevar. Oye, y ahí sucede otra cosa, ¿no? Que la gente construye con estos materiales porque cree que son eternos. En realidad no lo son. Cualquier casa necesita mantenimiento. Yo ahorita estoy trabajando en el campo de la construcción
¿sí? Me doy cuenta de que cualquier casa necesita mantenimiento al menos una vez al año. Las estructuras con guadua necesitan el mismo mantenimiento para estar bellas. ¿Sí? Si ustedes quieren mantener su casa bella, al menos una vez al año, como es tradicional en diciembre, la pintan, seguramente. ¿Sí? Lo mínimo que pueden hacer. Y el cemento, el Portland, ¿sí? Va a durar 40 años. Solamente 40 años. Entonces no crean que estas viviendas van a estar ahí paradas para siempre. Imagínense lo fácil que puede ser cambiar una guadua en una bioconstrucción a lo complicado que va a ser crear nuevos cimientos en 40 años para nuestras casas. O cambiar una pared completa, o una viga. ¿Ah? Yo soy víctima de poder. Mi rancho era de Guadua. Y digo era de Guadua por lo que usted dice. Me dejé creer del modernismo, que me iban a ayudar a construir una casa de ladrillo. Una casa de ladrillo y dejé caer la casa de Guadua. Entonces, yo me acuerdo del sacerdote que vino aquí, iba a la casa y me decía: José, esta casa de que va a caer en ti, mira esa Guadua. Yo dije: Padre, venga cuando haya un temblor y yo le muestro si el ranchito se movió. Como cosas de Dios, a los 15 días hubo temblor y el cura apareció. Dije: venga, viene a buscarme bajo los escombros. No, aquí estoy paradito, vea. No se movió 1 centímetro y tenía teja de barro y tenía paredes de bareque. ¿Qué es el bareque? Es una guadua puesta como pared, como muro, y rellenada con tierra, que tenía paja picada y barro. Eso se solidifica y se vuelve muy resistente. Duró más de 60 años esa casa, más de 60 años. Me da tristeza. A nuestras comunidades las convencieron de que la casa que vivían era casa de pobres, de que los materiales eran inseguros. Y si nosotros habitamos una casa como la entregan aquí, vivienda de interés social, ahorita quisiera dar unos datos muy precisos del POT. El segundo piso de nuestra casa madre es caliente, porque la teja se me permite. ¿Sí? Lo único que ayuda a medio aliviar el calor es que existen ladrillos de farol, pero ese ladrillo también no tiene ningún sentido en términos estructurales. Eso es lo que medio ayuda a aliviar el calor. Aparte de eso, como nos comentaba, ¿por qué construir en guadua? ¿Por qué construir en bareque? Si nosotros tuviéramos nuestra casa con un techo verde en guadua y en bareque, ese calor no lo sentiríamos. Y otra cosa, que cuando hace frío, adentro estaría caliente, que es algo que no se comprende. Y otro dato, mi tía también está aquí presente, vino de Armenia, y en Armenia en el 99 un terremoto, y las casas que quedaron en pie fueron las casas en guadua, y eso también se evidenció en un terremoto que existió en Costa Rica y en otras partes de Centroamérica, donde también existe la guadua y donde también se ha utilizado históricamente la guadua para construir la vivienda, el hogar. Entonces, sí, venimos a mostrar todo esto como la posibilidad de cambiar este territorio, de transformarlo, es necesario, y sentimos que las huertas y las bioconstrucciones no son una alternativa, son una necesidad, ¿sí? Son una necesidad para poder transformar lo que ya transformamos de una manera terrible, salvaje, ¿no? Decimos la salvajada. Y con respecto al POT, ya para terminar, los datos que toca dar. Yo conocí a varios compañeros ahí en todo lo que tuvo que ver
con una invasión que generó la misma alcaldía en un parque público, ¿sí? Al lado de la laguna del Pondaje de Charco Azul. Ahí me conocí con la banda. Muy importante ese dato histórico. Pero lo más importante es que el mismo plan de ordenamiento territorial dice que es la zona con mayor déficit arbóreo, es decir, no tienen árboles, que es la zona mayormente poblada, es decir, que la gente, mayor densidad poblacional, la gente está hacinada, ¿sí? Y aparte de eso no hay espacio público. Entonces, la solución de la alcaldía fue, en donde no hay árboles, talar árboles, donde no hay espacio público, quitar el espacio público, y donde hay mayor densidad poblacional, poner más gente a vivir. Entonces, ahí nos conocimos con la banda, ahí comenzamos a camellar. Estaba camellando huertas en ese tiempo. Ahorita estoy metido con la bioconstrucción, que también, pues, lastimosamente, la huerta nos da alimentos, pero no nos permite vivir en este mundo materialmente, no da el sustento financiero para, lastimosamente no lo da. Espero hacerlo real en algún momento, que dé el sustento financiero, pero la bioconstrucción sí lo da. La bioconstrucción sí es una alternativa para que nuestros jóvenes en estos momentos se empoderen con la Guadua, reconozcan su territorio y digan, aparte de eso, yo soy constructor en Guadua y puedo elaborar mi casa, puedo elaborar la casa de mi vecino y me puedo ir al extranjero si yo quiero a construir una casa para un ricachón que me está contratando y me puede pagar hasta $1,000 al día si quiero. Entonces, es una alternativa laboral, eso sí, esa sí es alternativa laboral, pero es una necesidad en nuestros territorios. El POT, para finalizar, nos decía, vivienda de interés social, la zona de expansión del sur de Bochalema, ¿sí? Del sur de Cali, el POT de Cali, sí, decía que la zona de expansión urbana era la zona de Bochalema. Eso era el POT del año 2004, 2000 y pico. El del 2014, el Consejo, que es el que toma esas decisiones, entonces es un proyecto de acuerdo 0373, si mal no me acuerdo, del 2014, cambia lo que es la zona de expansión urbana en los porcentajes de la habitabilidad. Esos porcentajes cambiaron, entonces se volvieron viviendas de interés, no viviendas de interés social, el mayor porcentaje de habitabilidad en ese territorio. Es decir, que quien tiene la luca va y compra su casa de 350 millones, de 250 millones en adelante, ¿sí? Si no estoy mal, son de 180 millones en adelante, para vivir en un apartamento enclaustrado, ¿sí? Gris, con una piscina, porque eso es lo que nos venden, que es lo mejor que hay, piscina, ascensores, seguridad, ¿sí? Y rejas. Seguridad en forma de rejas. Y ese es el desarrollo que nos venden. Y el porcentaje de no viviendas BIS, que serían como del 10%, lo cambiaron al 40%, ¿sí? Y la vivienda de interés prioritario quedó reducida, y la vivienda de interés social quedó reducida en su porcentaje. Y nos asignaron nuevamente en estos territorios. Esa es la explicación de por qué se está generando asentamiento hacia Poblado Campestre, hacia Camundí, ¿sí? En las viviendas de interés social. Pero la vivienda de interés no social está en la zona de expansión urbana, donde se supone que hay mayor calidad de vida, pero por supuesto que no están respetando nada de los territorios, del hábitat, porque no lo han hecho nunca. Entonces dañan humedales, ¿sí? Tenemos el humedal del Cortijo, ahí metido en un litigio, en un problema, la Babilla, el río Meléndez, ¿sí? Afectado, y podemos seguir enumerando un montón de conflictos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Si comenzamos a subir río arriba y si comenzamos a bajar río abajo. Entonces, la guadua soporta las construcciones porque la guadua, el concreto es eso, concreto. La guadua es sismo resistente y sismo flexible. es flexible. Entonces, con el sismo, con las ondas largas, los longitudinales y transversales de un sismo, pues pasa lo que dice don José. El concreto, están las ondas, el concreto rígido. Pasan las ondas de una construcción
construcción en Bakú, en Guadua, y pues la misma onda de la Guadua pues sigue con su onda y Ahora hemos encontrado guaduas de 250 años petrificadas en medio de una construcción. Y hay datos históricos de investigaciones que han encontrado en algunos territorios indígenas guaduas de 500 años aún con la suficiente capacidad sismoresistente, ¿sí?, para soportar a una estructura. Son hallazgos arqueológicos. Con datos hay que dar. Y la guadua es cónica. Cada canuto de la guadua reposa, el que sigue reposa sobre el anterior, porque todos esos nudos están conectados. Cada canutico reposa en el que está abajo. Reposa en el que está abajo. Y eso en construcción es imposible de solucionar. No existe, no hay ningún material que pueda funcionar con la guadua. Las columnas no funcionan en el centro, funcionan lateralmente. La guadua es vacía en su centro y reparte la fuerza en la circunferencia. Uno puede seguir dando datos de la guadua, aquí nos podemos quedar hablando, pero... Ya hablamos 3 horas, ¿no? Sí, ya. Hola. Podemos comentar el tema de la salud. Y yo soy testigo y soy víctima de eso. El tema del ladrillo, todo eso, el cemento, el tema de las alergias. Mi hija sufre bronquitis y lo primero, fuimos con un buen pediatra, lo primero que dijo es: su casa tiene humedad y es de ladrillo y tiene bronquitis. Así, sin decirle nada. Preciso. Estos materiales absorben humedad para que se seque, es un problema, y nosotros nos ocupamos todo eso por medio de la respiración, también por medio de la bioconstrucción, salud total. Bueno, chicos, muchas gracias. Creo que el tiempo nos quedó cortico para hablar de estos temas. Vemos la necesidad de que se generen más a menudo. Pues ellos no son de aquí la mayoría, pero José y Mauricio sí. Sin embargo, sería importante los que estamos aquí, por lo menos los que vinimos, que sé que son los que les interesan estos temas, podamos ver la manera de cómo estas actividades llegan a los colegios. ¿Sí? Que es allí donde realmente podemos cambiar un poquito y unir las fuerzas y hacer la juntanza ya con estas otras personas, pero no podemos solos, ¿cierto? Nos queda cortito el tiempo. Muchas gracias. Quiero darle la participación a Jesús, porque me la pidió hace rato. Es que el micrófono, muchas gracias. ¿Se apagó otra vez? Es que estaba en otra. Bueno, de verdad, agradecerles un montón por las experiencias contadas. Creo que no me perdí ninguna si llegué contigo, venía de otra actividad. Entonces, muchas gracias. Excelente exposición, ingeniero. Creo que esos aspectos técnicos son muy importantes. Yo de verdad agradecerles a los comunidades del Cauca, a los compañeros de agua y de todas las regiones que vienen. Pronto me demoro 3 minuticos, espero no aburrirlos, pero traté de recoger como todo lo que mencionaron. Yo estoy trabajando en la ciudad de Buenaventura hace 1 año y medio, y al primer evento que fui fue a un evento que lideró el Comité del Agua. ¿Sí? Desde ese momento me vinculé con ese proceso. Y arrancó el padre John Reina con una frase muy bonita que decía: tenemos agua en el cielo, la que cae la lluvia, ¿cierto? Agua en los ríos, pero no tenemos agua en los tubos. Sí, es que tenemos, de Buenaventura un problema, es que no hay agua potable. Sí, todavía, cuando explicaba ese compañero el tema de la filtración y eso, son procesos que se viven a diario en esta región. ¿No? Dice, es ilógico que habiendo tantos ríos y que caiga tanta agua. Me ha tocado 18 horas seguidas de lluvia y no hay agua en los tubos. Se abre el grifo y no le sale. Eso es una vaina inaudita. El ingeniero que va a hacer los acueductos es amigo mío y me conoce en la alcaldía. Y me dice, y le digo yo: así que vas a hacer el acueducto, las bocatomas para Buenaventura. Le digo yo: te voy a dar los datos de gratis para que le pongas agua a Buenaventura. Buenaventura, el agua cae y el suelo está preparado para dejarla correr, no para retenerla. Así hayan bosques, los mismos árboles, las raíces han generado como que llega el agua y fluye por sus raíces, no retenerla. ¿Por qué? Porque es la segunda zona más húmeda del mundo, del Chocó biogeográfico. Entonces ellos sueltan el agua. Entonces le dije yo a él:
La solución no está en buscar bocatomas superficiales que cuando deja de llover 2-3 días se van a quedar vacías como está ocurriendo ahorita en Buenaventura. Dice, tenés que buscar agua subterránea. El agua subterránea es la que te va a abastecer cuando no tengamos esa agua lluvia. Pues ahí le doy respuesta, ya se está trabajando. El plástico de Buenaventura es bajito, entonces no encontrar agua subterránea excavando poco también. Sí. El nivel plástico es bajo. Bueno, ese era un muy buen aspecto. Y pues ahí obviamente serían otros problemas. Y cada exposición me llevaba a un problema actual. Eso es lo más bonito de la experiencia que recojo. Entonces, cuando la compañera mencionaba el tema de la construcción de la salvajina, pues uno puede simplemente mirar a Antioquia ahorita y el proyecto que hay con Hidroituango, ¿sí? Que es una cosa real que los muchachos pueden entender en la actualidad, ¿cierto? Y que responde a una lógica muy similar. Yo, por ejemplo, el tema de la salvajina no lo conocía, es una primera exploración, te agradezco mucho por la exposición, que se puede mirar. Del tema de la minería, la misma, cómo conviven la minería ilegal, la transnacional y la minería artesanal, y cómo criminalizan a los mineros artesanales. O sea, los que les caen es a ellos. Ya al que va con la batea a hacer todo el proceso que afecta menos, es al que le da más duro porque es más fácil de joder, ¿sí? Allá, en algún momento decían los montes de María también llenos de oro, ¿sí? Como en el tema de la negociación de los acuerdos de paz, pues terminan, digamos, empieza una serie de contratos para explorar por parte de minerías chinas y europeas y canadienses en esos territorios. Entonces, eso hasta qué punto nos lleva. Es otro de los aspectos que recojo de lo que mencionaron. Fue el último. No quería dejar la oportunidad, dos conflictos en este momento, dos posibles situaciones complejas con el tema de la Amazonía y el tema de Islas Gorgona, ¿sí? A propósito del agua. Dos errores, yo creo que garrafales, permitir el ingreso de tropas gringas al territorio colombiano. Eso es una vaina que toca rechazar sí o sí bajo ningún argumento. Se puede permitir que las tropas norteamericanas, si por cualquier excusa, ingresen al territorio norteamericano. Y es responsabilidad del gobierno nacional que en este momento evite que eso ocurra. Ahí hay movimientos de protesta alrededor de ello que van a pues, tener y considerar. Y por último, hay un libro de 1993, no recuerdo el autor, se llama Un siglo de Bareque en el viejo Caldas, o en el antiguo Caldas. ¿Sí? Para revisarlo como bibliografía a propósito de lo que comentaba. Muchísimas gracias por la exposición. Y compañera Isis, no afloje, es una primera experiencia. Yo llevo recorriendo Ciudad del Campo 2 años y esto es bien difícil, y estas experiencias son las que va a permitir construir. Más adelante vendrán mejores cosas y yo creo que es la exposición majestuosa, compañera. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, somos el colectivo artístico y teatral Magia Itinerante. Muchas gracias a estas maestrías que hoy nos ilustraron. Un aplauso por favor para ustedes que se permitieron, que se hicieron el regalo. Un aplauso para el público, por favor. Y ahora sí, fotos y demás, abrazos y demás. Muchas gracias. Bueno, doña Luz Ángeles.